Diógenes, con su linterna, buscaba a alguien honrado, y en su afán quedó frustrado, pues nuestra especie se interna con tentaciones eternas por sórdidos laberintos de apetitos y de instintos, y de la ética abjura. Tal vez con buenas lecturas llegue el mundo a ser distinto. Despedimos vacaciones de invierno con descuentos de hasta 25% en selección de nuestras prestigiosas editoriales. Oferta incluye catálogo infantil y juvenil. Encuéntranos a solo un clic en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Comunicación Política de la Universidad Católica de Lovaina, sociólogo académico de la Universidad Central, director de Tú Influyes, Axel Callis. Querido Axel, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Filip? ¿Cómo está don Felipe? Aquí Doña estamos. Yasna, tanto tiempo. Sí, pues. Hola, Axel. Pero no porque nosotros no queramos conversar contigo. Es que las noches son complejas para mí, pues usted sabe, si yo me acuesto a las 6, no, mentira. Lo que pasa es que yo estoy tengo muy poquitos días. Sí, yo sé, si solo es queja de cariño. Oye, ya, muy bien. Pero siempre me pongo, siempre con la Radio Universidad de Chile. Siempre. Eso. Axel, bienvenido. Vamos directo a tu encuesta. No es mi encuesta. Yo, de hecho, cada vez participo menos. Ya, a la encuesta que tú diriges. Tampoco, si soy el director de estudio. Bueno, cada vez tengo menos injerencia. ¿Leíste una encuesta de Tu Influye o no? Sí, la vi hoy día en la mañana y me sorprendí con los resultados. Me llegó tempranito, me la mandaste tempranito además, así que muchas gracias. Es que Jara sube como espuma, 39%, incluso más que la suma de Kast y Matei. Pero, o sea, a mí, te lo juro que me llama la atención que crean que la centro-izquierda no pesa un 40-41% en Chile. O sea, después de la elección de gobernadores, donde si uno ve esta elección en clave izquierda-derecha, cosa que ya es anticuada, desde, como lo vengo diciendo, hace más de un año, desde el que yo vi los resultados de gobernadores, dije, se acabó el eje izquierda-derecha, se acabó. Claro, si uno lo mira con esa óptica, no, yo te lo juro que me sorprende la gente que dice, pero ¿cómo Jara puede llegar a 39? O sea, Jara puede llegar lo que pasa es que antes de la primaria, la suma de los candidatos y candidatas de su sector no daba por ninguna parte este número. Claro, pero es que ella ganó un plebiscito y ha subido como la espuma y está, yo diría que no, a ver, está subiendo y como siempre uno dice, uno tiene que hacerse cargo de su historia, hay votación y espuma electoral. No sabemos todavía cuánto hay de espuma y cuánto hay de voto, porque subidas hemos visto en los últimos años. Pamela Giles, me acuerdo que una vez llegó a 30 y tantos, y yo mismo dije, eso es espuma electoral, ese fruto de los retiros y todo el cuento antes, y después me acuerdo que también en algún minuto Jadwe también subió, no tanto, pero primero Janet Jara es la candidata única. O sea, Marco Enrique prácticamente no marca nada. Y la derecha no es un 70% como muchos quieren, como que quieren asentar que la derecha es un 70%. En Chile no es un 70%. No, que ellos tratan de mantener el 62% del primer plebiscito constitucional. Pero por eso, si tú tienes un 62%, a lo menos el otro lado tiene un 38%. Y Jara tiene 39%. O sea, no le veo, pero ninguna anomalía a eso. Ahora, lo que alguien puede decir, bueno, pero es que están súper empatados en segunda vuelta. Eso es lo que más llama la atención, porque todas las encuestas que uno ha visto hasta ahora daban de perdedora a Jara en cualquiera de las circunstancias, con Matei o con Kast. O sea, yo creo que hay un fenómeno post-plebiscitario de Jara, que hay que ver si eso se confirma en el tiempo, porque
pueden haber muchos electores que estén enamorados de ella, en términos políticos o en términos de preferencia electoral. Y cuesta, ya hemos visto como Johannes Kaiser hace 5 meses, 4 meses, subió también como la espuma, llegar, en alguna encuesta llegó a 15, 18 puntos y después se derrumbó. Cuesta mucho mantener la vigencia actualmente, y vamos a ver si es capaz Janet Jara de sostener las subidas que ha tenido lo último desde que ganó, o sea, desde antes, ojo, que ella venía bien desde antes del plebiscito, o sea, de la primaria, y luego con la primaria saltó y de una u otra forma se comió a todo el resto de los candidatos que estaban dando vuelta, a Bachelet, a Marco Enrique, o sea, todo para adentro. Bueno, Frente Amplio, Vinter y todo eso. Y lo que ella está acercándose cada vez más es a la votación, como te decía al principio, del apruebo, y yo creo que yo no veo ninguna sorpresa que ella esté en torno a eso en primera vuelta, o sea, sería, entre comillas, lo normal. Sí, lo que pasa es que se ha observado desde aquel plebiscito, y ya, pero a partir de los fenómenos de crisis migratoria, pero particularmente de crisis de seguridad, que existe una tendencia sociológica en el país hacia el conservadurismo. O sea, no es que Chile sea conservador, pero está conservador. No, entonces, a partir de eso es que se hace. Es que, perdona, si tú ves los resultados de las elecciones de gobernadora, te desmiente absolutamente eso. O sea, salvo que tú quieras decir que, claro, uno puede decir, Orrego es conservador, Zafirio es conservador, Mundaca es conservador. O sea, si tú decides poner a ciertos candidatos, Mundaca, dejémoslo afuera, a Orrego y otros más en el ala conservadora, tú dices, ok, sí. Pero no es el caso. No, pero por eso te estoy diciendo, sumemos votos. A mí me llama mucho la atención gente que habla sin mostrar ningún dato. Entonces yo les digo, veamos los datos de gobernadores, veamos los datos de alcaldes. No, entonces, pero nosotros estamos haciendo preguntas, Axel, no opinamos. No, es que yo no lo estoy increpando a usted nada. Lo que pasa es que decir me tinca es absurdo, o sea, no me suena. O sea, ¿quién eres tú? No tú, Yanna, ni Felipe, sino que ¿quién eres tú para hacer la medida de todas las cosas? Es como el cuento de Asimov, creo que es del superelector, de la persona que se cree que es el promedio de todos. Axel, cuando hablamos de esta meritocracia tan esencial en la trayectoria vital de Janet Jara, y se coloca su liderazgo en ese código, clivaje élite versus los que no llegan a fin de mes o que saben qué es no llegar a fin de mes. Ese es un espacio que favorece mucho el liderazgo de Jara. ¿O tú no lo ves así? No lo veo así. Para nada. Yo creo que... ¿Por qué? Porque también ese otro invento que está dando vuelta, el del clivaje élite-pueblo, porque en general los que ven y los que tienen ese clivaje están dentro del segmento más politizado del padrón. En el otro, usted sabe que yo pienso, o sea, no es que pienso, el padrón lo tengo como segmentado por tipos de votos. Hay 4 millones de personas que les gusta, o sea, sienten simpatía por, no Janet Jara propiamente tal, pero sí personas que tienen, como tú dices, el mérito de venir desde abajo y haber logrado ciertas cosas en la vida. Admirar, identificarse, proyectarse, valorar es completamente distinto a un clivaje de clase. El clivaje de clase es Marx, es la conciencia de clase para sí, es decir, es por el solo hecho de yo pertenecer a la misma clase social del otro, adhiero. Yo creo que eso no se está dando. Yo creo que hay mucho de lo primero. Sí, no sé yo te entiendo de hecho... Sí, perdona, termina tú primero. Entonces quiero decir, los que tienen conciencia de clase con Janet Jara ya están en el segmento y capaz que estén en el Partido Comunista y capaz que ya son los políticos. Hay una inmensa cantidad de gente que, como te decía, todos los adjetivos
admiran, valoran, se proyectan con Janet Jara y otros que pueden ser como actores que sirven para decir, esa persona me interpreta. Ese ejercicio es completamente distinto. En el primero puede haber una conciencia de clase y por lo tanto un bien colectivo. En el segundo se puede ser individualista y seguir admirando a Janet Jara. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, O sea, pero eso no... Es decir, entendiendo de que el viejo esquema de la lucha de clases, como se entendía, digamos, este es otro tiempo, y en eso ya está claro. Pero el punto de que Jara puede aglutinar, ¿no es cierto?, a los que somos parecidos y vivimos una vida más o menos común y corriente, versus una élite que no necesariamente es la clase poseedora de los bienes productivos, sino que un grupo, llámala élite, llámala afortunado, llámalo como quiera. Y o incluso políticos tradicionales. Claro, es que además se enfrenta con tres posibles que estudiaron todo en el Deutsche Schule. Entonces, no, está bien, Felipe. ¿Te fijas? Sí, no es de clase, pero es sí de con quién te identificas, en definitiva. Sí, pero es que esa persona que está valorando trayectorias, méritos, como el de Janet Jara, no siente, no se tiene que sentir ni abusada, ni excluida, ni operar como clivaje. El clivaje es una separación contradictoria. O es una cosa o es la otra. Es excluyente. O es democracia o es dictadura. O es capital o es trabajo. O es Estado o es mercado. No es ambas cosas. Lo que yo estoy diciendo es que no hay un clivaje en una identificación de clase. Salvo en aquellas personas... Claro, y yo me puedo proyectar en Iván Zamorano, me puedo proyectar en muchas personas que tienen esos méritos, pero eso no constituye un colectivo, eso es lo que me quiero decir. Pero pueden votar por Jara. Pero obvio, como lo hicieron con Bachelet. Claro. Sí, no, pero no por las razones que Marx diría que es una conciencia olvídate de clase. de Marx en este cuento. No, sino que... es que cuando, Felipe, perdona, que cuando tú pones el clivaje pueblo elite, estás haciendo una disquisición pero si de estamos tipo en ese punto estamos de acuerdo. Si lo que yo te digo es que sí, sacando de la mesa el clivaje pueblo elite o proletariado propietario, para ponerlo en lo más clásico, sí Jara representa como a los comunes y corrientes. Pero obvio, ese pero puede... Es el punto. Y ese clivaje... Claro. No es un clivaje. Ponle otra palabra. Y esa manera de mirarlo la favorece en una posibilidad de representar a la mayoría. Yo le llamo esa favorabilidad que existe en el mundo de las elecciones, del consumo, que es, me gusta Kast porque es rubio, me gusta Kast porque es un tipo que sabe lo que quiere. Listo, son atributos. Pero eso no constituye que exista un colectivo que por el hecho de tener un estatus social igual a Janet Jara, voten igual a Janet Jara. Porque yo creo que todo este colectivo que puede valorar también pertenece, como dice Peña, lamentablemente a la modernización capitalista. Es decir, personas que pueden votar por Jara, después ir al mall a consumir y no tener ni una conciencia de clase. Sí, estamos de acuerdo. Y que rompen con la lógica de izquierda a derecha. ¿Te das cuenta? Entonces la clave de esta espuma sería, si te interpreto bien, solo atributos personales, empatía, simpatía, cercanía. Para ese mundo, sí. Para el otro mundo político está votando porque es comunista y porque es de izquierda y consecuente y todo un cuento. Pero el padrón no son todos iguales. En el padrón hay gente que vota políticamente y hay gente que vota social o por atributos, por ponerlo en dos grandes bloques. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los primeros y los segundos es que los primeros mantienen una coherencia en el voto y los segundos saltan para cualquier parte, porque van valorando en el minuto, y para los segundos yo digo, tengo evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Mesas de personas que votaron por un republicano en una vuelta y en la segunda votaron por un comunista o por un socialista. Y al revés, yo estaba con unos senadores el lunes pasado y les mostraba mesas de personas que habían votado
por el Frente Amplio en Los Lagos, Frente Amplio Socialista, y después habían votado por la Republicana en segunda vuelta. Eso no es coherente a la luz de las primeras personas. Y como están votando 13 millones y medio, no hay un padrón homogéneo. Hay 3 padrones que están votando. Ahora, no sé si tú al segmentar el padrón identificas a este sector de votante obligado, el que, bueno, ya lleva 3 elecciones votando, pero no le gusta ir a votar. No, eso es mentira, eso es mentira. Ya no le gusta. No, eso era al principio. ¿Cómo sabes eso? Porque lo tenemos muy estudiado. Sí, ¿y cuál es la disposición de esos 3 millones nuevos, que además no sabemos cómo votan o que votan alternadamente? No, pues si sabemos cómo votan. ¿Cómo votan? O sea, pregúntame la elección y te diré cómo votaron. ¿Cómo van a votar? No, a ver, en el apruebo y rechazo votaron todos voto válido. En la segunda elección de constituyente, un grupo votó por el Partido Republicano y 2 millones de esos 3 millones y medio votó nulo. Anular. En la segunda elección votaron válido. Y en la elección de acá votaron válido en gobernadores, en alcaldes, muchos, y anularon en cores y anularon en concejales. Ya, y de acuerdo a eso, ¿qué puedes proyectar respecto a la presidencial? Que muchos de ellos pueden, si no les seduce la presidencial, pueden anular el voto de arriba a abajo. Presidencial, senador y diputado. Así que no, pero sí van a votar en segunda vuelta. Porque es dicotómico. Entonces, y nuevamente presento la evidencia. Esas personas no son coherentes desde el punto de vista de la política. Entonces, tratar de meterlos en sacos políticos es un error de interpretación. ¿Y cuál sería la clave entonces de la estrategia de campaña para capturarlos? Depende de qué candidato. Es que va a haber 2 en segunda vuelta. Está bien, pero a ver, yo esto te lo juro que me lo han preguntado todas las últimas 3 semanas y depende de cómo tú construyes tu votación. En los primeros 6 millones no te alcanza. Ahí no está porque tendrías que sacar 4 millones del primer bloque y no vas a tener 4 millones del primer bloque porque con suerte tienes 2 y medio, con suerte. Entonces yo como construyo los 4 millones para pasar a la segunda vuelta, tengo que ir a buscar gente afuera. Tengo que ir a buscar gente en los nuevos electores. ¿Y cómo lo voy a buscar? Sin marcas políticas. Es decir, soy pinochetista, comunista, no sé, colocolino, no tengo idea. Pero ahí la clave es generar algún tipo de atracción, de algún tipo de adhesión que me haga sentido a mi vida. Y eso tiene que ser personal, no puede ser político. Por lo tanto, cada vez que un político habla de decir yo vengo de la izquierda, de la derecha, se está achicando en ese mundo, porque ese mundo no le hace sentido las marcas políticas. ¿Cuánto representa más o menos ese mundo, perdón? 4 millones. Ya. 4 millones y medio. La apelación al ustedes son un pueblo puro y ellos otros son una élite corrupta, no es de clase, es populista, de hecho. Se ha utilizado para ultraderechas, para izquierdas, para centro. ¿A quién te refieres a los nuevos electores? No, me refiero a cuál es la identidad a la que pueden apelar los candidatos. Es que no tienen, son súper diversos. Sí, y ese es el problema, que son tan diversos que no son paquetizables. Sí, pero la gente, cuando tú hablas el partido de la gente, que tuvo mucho atractivo en un inicio porque hablaba de la gente, o la lista del pueblo, que tuvo su atractivo porque era el pueblo. Pero en el mundo político, en los 6 millones y medio. Y esos son RUT, no te estoy hablando de encuestas, son RUT. En Chile habían los últimos 10, 12 años, 6 millones y medio, 7 millones que votaban siempre. Y todos esos experimentos de la lista del pueblo, del partido de la gente, salieron de los mismos 7 millones que antes votaban por Bachelet, después votaron por Piñera, por Marco Enrique y se iban mezclando. Ya. Pero eran los mismos 7 millones. Nos queda poquitos minutos, Axel. Perdona por ser tan como
No, está bien, si las respuestas cortas son las mejores. El fenómeno que se está produciendo en la derecha, es decir, un estancamiento definitivo, bueno, nada es definitivo, pero tan marcado y aparentemente irreversible de Matei, ¿tú crees que es reversible? O sea, que Kast no va a cometer ningún error y va a seguir siendo eficiente de su juego de silencios. Lo que yo creo es que esto es una elección donde todo importa. O sea, por ejemplo, París está creciendo por lo que desocupó Kaiser y Matei, y al mismo tiempo Kast crece de aquello que desocupó Kast. O sea, hay vasos comunicantes que no son ideológicos. Y cuando uno ve la composición del voto de Matei, o sea, de Janet Jara, hay gente que estaba con Matei. O sea, no hay coherencia en los traspasos de un lado para otro. Entonces, claro, hay grandes tendencias de, por ejemplo, que si se cae Kaiser, sube Kast, pero hay un pedacito que son remanentes que van quedando, que se van para cualquier parte. Y ese es el problema de los análisis en este minuto en clave política, que te achican el análisis en vez de agrandártelo. Son todos contribuyentes para todos. Entonces, si Matei, entre comillas, se fonda o sube, alguien se va a afectar, y ese alguien no va a ser directamente todos los vecinos de ella en términos ideológicos, pueden ser otros también. Axel Callis, sociólogo. Perdón por esto tan rápido, así como... pero lamentablemente... Así tiene que ser nomás. Claro. Eso. ¿Por qué anda tan elegante, doña Yarna? Porque estaba grabando Las Descabelladas, pues, hombre, por Dios. Que le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien. Muy bien, porque es muy bueno. Sí, no, yo, sabes que todo el mundo, o sea, a lo mejor estoy con sesgo de entorno, pero todo el mundo las ve y las felicita y todo eso. No sé si... Es que tú eres votante antiguo. Sí, exactamente. Tal cual. Eres del mundo político. Sí. Pero sabéis que se molestan los políticos cuando... Porque les cuesta mucho. Y fíjate que yo que ando, a veces me junto a tomar café con políticos ya de cierta edad, no hay forma. Porque ellos ahora traen 35 años de gente que viene votando de manera política. Entonces, como decirle, oiga, el mundo que usted conoce no existe. Ya no está. Y cuando uno dice de cierta edad, cada vez la cierta edad es más viejo. Pues bueno, y es más parecida a la de uno. Axel Callis, un abrazo. Muchas gracias, Axel, por este tiempo. Chao, chicos, cuídense. Ya, y nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción. Saluda a la Tania. Ya. Nunca la he conocido. Tenés que venir para acá, po. Sí, ya, chao. Chao. Tania González y Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Nos vemos mañana, querida Yanna. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches.